Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nuevamente aquí, empezando esta transmisión en vivo. Nos da mucho gusto que nos estés siguiendo de donde te encuentres. Nos encantará saber de ti. Nos encantará que nos agregues un comentario para que pues poder saber de dónde nos estás siguiendo, ¿no? Y bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a ver donde quiera que nos veas. Nuevamente, pues me presento. Mi nombre es Matías Ramírez, soy pastor de la Iglesia Bautista de Guadalajara, pero pues además, obviamente, soy ingeniero, me gusta leer la Biblia, no me gusta buscar de Dios, obviamente, y además, pues estos temas, pues son muy interesantes, muy agradables hoy en día, y necesarios hoy en día para la gente que está viviendo pues dificultades, problemas, necesidades, ¿no? Entonces, por favor, donde quiera que nos estés viendo, pues ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo. Nos encantará pues poder llegar a, eh, pues muchos lugares para poder transmitir esta información y que pues todo esto llegue a cada persona donde quiera que te encuentres, ¿no? Entonces, antes de iniciar, obviamente de lleno, pues el día de hoy, como algunos saben, pues tenemos invitados, hemos tenido invitados. La semana pasada tuvimos de invitado a Isaí Ramírez de Mante. Él nos acompañó la semana pasada y nos apoyó a dar el mensaje, el comentario, la lección, pero además también tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. Pero el día de hoy estamos viendo la lección número 2. El número 2, entonces el día de hoy decidimos invitar a David Hernández. Entonces es en este momento donde lo voy a unir a esta transmisión para que lo vayan conociendo. Así que David, gracias por aceptar la invitación. También David pues asiste a nuestra iglesia. Él es parte del equipo de apoyo, ¿verdad? De que estamos trabajando juntos en la iglesia. Y además, pues, juntos estuvimos yendo ahí a un centro de rehabilitación hace algún año, ¿verdad? Aproximadamente, pues apoyando a los muchachos con adicciones, con necesidades, problemas diversos de alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, David tiene también algún tipo de experiencia en ese sentido, conocimiento, pero yo creo que seguramente también todos lo que va a comentar él va a ser de bendición para tu vida. Así que adelante, David, si quieres presentarte. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matías? Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto poder eh, transmitir este mensaje. Mi nombre es David Hernández Olivares. Pertenezco a la Iglesia Bautista de Guadalajara y gracias a Dios por este medio que nos da para poder transmitir esto, esperando que sea de ayuda, que sea de bendición para mucha gente. Si tú estás ahí viéndolo, compártelo con tus amigos. Eh, Seguramente será de gran ayuda para muchas personas. Así que esperamos pasar una excelente tarde, una excelente charla. Y pues gracias por la invitación. Muy bien, David. No, no tienes que agradecer, gracias por querer también ahí pues participar. Y bueno, vamos a iniciar porque a veces nos tomamos mucho tiempo. Pero bueno, no sé si quieren conocer un poquito más de David, pues antes de dar de lleno, a ver, David, platícanos un poquito ahí de tu vida, pues, de dónde naciste, tu familia, para que las más personas te conozcan. Yo te conozco, pero a lo mejor hay algunos que no. Entonces, adelante, David. Sí, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México. Salí muy pequeño de allá cuando tenía 5 años en el terremoto del 85. Salimos de ahí a un lugar del estado de Hidalgo. Después de ahí, perdí a mis papás o a mi mamá, que es quien quedaba, y de ahí nos fuimos me regresé otra vez a México. Por ahí anduvimos echándole ganas. Formé mi familia en la ciudad de Monterrey, donde vivimos 21 años y tenemos ya 3 años aquí en Guadalajara. Muy bien. Eh, Tengo mi esposa y mis 3 hijos. Así es, gracias a Dios por ellos. Excelente. Gracias, Pues David. ¿Mande? ¿Qué faltó? Dios habló a mi vida cuando tenía aproximadamente 14 años. Por ahí conocí a Cristo Jesús y bueno, fue ahí transformando mi vida. Sin embargo, por ahí hubo un tiempo en el que me alejé, pero al final Dios, a través de su gracia, logró rescatarme una vez más.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora estás aquí, Así es. compartiendo este estudio con nosotros, ¿verdad? Así es. Excelente. Entonces vamos a hacer una oración, David, ¿me ayudas, por favor? Y Claro que sí. para iniciar ahora sí la lección número 2, ¿verdad? De este estudio, de este módulo 1 del programa Celebremos la Recuperación. Adelante, David. Vamos a orar para dejar todo esto en las manos de Dios y que sea de bendición. Compártelo, por favor, ahí si nos estás escuchando, nos estás viendo, compártelo con alguien más para que sea de bendición. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta tarde de estar frente a una cámara, frente a un, eh, un lente, Señor, pero no queremos que se quede ahí, no queremos, Señor, que solo sea así, sino que sea transmitido, que sea escuchado, que sea visto por muchas personas, Señor, y que sea sobre todo de ayuda, Padre. Ayúdanos a través de tu palabra a exponer este tema, danos las palabras, danos la sabiduría y ayúdanos para que sea de bendición a otras personas, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía y gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Bendice a Matías, bendice a un servidor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, excelente. Entonces, vuelvo a decir, donde quiera que tú te encuentres, pues ayúdanos, comparte esta transmisión para que más personas lo puedan ver. Y además nos encantaría saber quién está del otro lado ahí de la pantalla, quién está del otro lado del celular. Por favor, pon ahí un comentario, nos encantaría saber dónde nos sigues. Incluso si todavía tienes preguntas, si tienes dudas, si tienes algún problema en particular que quieres que estemos también pues pidiendo a Dios, orando a Dios, ¿verdad? Para que el Señor te ayude. Si tienes alguna persona que está padeciendo con una adicción, con problemas con el alcohol, problemas con la pornografía, con el vicio, algo que no has podido solucionar del pasado, como una amargura, un celos, etcétera. Eso te va a servir para ti, pero o sea, también le va a servir a otras personas, así que tus comentarios nos ayudan mucho, enriquecen mucho estos temas, ¿verdad? Pero además también, si tú lo compartes, esto va a hacer que más personas lo vean donde quiera que se encuentren. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ya de lleno y el día de hoy vamos a ver la lección número 2, se llama Sin Poder. La semana pasada hablamos de la lección número 1 que se llama La Negación, donde Isaí, Eliud Isaí nos ayudó desde Mante, y el día de hoy vamos a hablar de la lección número 2 que se llama Sin Poder. Y ahorita te vamos a explicar un poquito más qué significa este tema de sin poder. Entonces, pero bueno, antes de iniciar vamos a recordar que hay varios principios y el principio número 1 que hemos estado viendo durante la lección pasada y esta, la verdad es que son 2 lecciones, el principio número 1 y luego otras 2 lecciones, el principio número 2, así sucesivamente, ¿no? Entonces, hoy corresponde al principio número 1 también y dice lo siguiente: reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Entonces, tú y yo tenemos que entender de entrada, este punto es muy, muy claro. Y mucha gente hoy en día, David, de repente me dice, no, sabes que esto no es para mí. O sea, yo no tengo problemas con las adicciones, me dicen así, David, no tengo problemas con el sexo desenfrenado, ¿verdad? No tengo problemas con la pornografía, etcétera. Entonces, esto no es para mí, no. O sea, de verdad que diariamente tenemos que reconocer que no somos Dios. O sea, obviamente este es un punto muy, muy, muy crítico. Y dice, y admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo, ¿verdad? Y que mi vida es inmanejable. Entonces, existe en nosotros un deseo de hacer lo malo, ¿no? Existe en nosotros un deseo de inclinarnos por lo negativo, por pecar, por llevar nuestro cuerpo a la tentación, ¿verdad? Es como el pan comido, el pan comido en lo oscuro, ¿verdad? O sea, a todos es tentación. Entonces, por eso Así es. creemos que este tema es muy importante para ti, aunque no estés pasando por una adicción severa, como seguramente conoces alguno más, ¿no? Sí, así es. Mateo 5:3, ¿quieres decir algo, David? Adelante. Sí, correcto. Sí, Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Realmente tenemos que reconocer que nosotros no somos Dios y que no tenemos poder. Y fíjate, hay un versículo muy interesante que vamos a compartir ahí, es Romanos 7:18. El apóstol Pablo reconociendo y entendiendo que aunque quiera hacer lo bueno en su naturaleza pecaminosa, no es posible, no se puede. Siempre tenemos una tendencia a hacer lo malo, siempre tenemos una tendencia a alguna adicción, a violencia en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Y dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir,
En mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, en nosotros mismos, nosotros tenemos que reconocer como principio número uno que no somos capaces en nuestra naturaleza de hacer lo bueno. Necesitamos la ayuda de Dios. Así es. Excelente, David. Y bueno, el paso número 1 también dice lo mismo, algo un tanto similar, dice, admitimos que no teníamos poder, o sea, es el paso si tú quieres buscar la recuperación, si tú quieres cambiar esas adicciones, quieres cambiar la amargura del pasado, quieres que a lo mejor, quieres olvidar que a lo mejor alguien de pequeño abusó de ti cuando estabas en casa, ¿verdad? Y todavía no puedes solucionarlo, ¿no? Entonces dice, tienes que admitir, el paso número 1, que no tenemos poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas habían llegado a ser inmanejables. Entonces, esa palabra es muy clara, ¿no, David? Inmanejables, o sea, en mí no hay ese poder para yo poder solucionar la situación, el pecado o el problema que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Hay tantas cosas que nos pueden llegar a marcar en nuestra vida, en la cual podemos ir formando resentimiento, rencor, odio hacia otras personas, hacia las cosas, hacia nuestra familia incluso, que nos convierte en personas inmanejables. Realmente necesitamos reconocer que nuestra vida es inmanejable. así es, David. Y por eso el punto número 2, la lección número 2 del día de hoy es esa, sin poder. Entonces, sin poder, o sea, en nosotros no está el poder para salir adelante. Estos días estaba platicando con una persona, David, te comento, Sí. y estábamos platicando de eso, ¿verdad? Dice, no, había un problema muy difícil, complicado, ¿verdad? Una situación que pues te hacía depender de terceros, pero también la propia vida de la persona estaba en peligro, en riesgo, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, tienes que buscar ayuda de Dios, tienes que acercarte a Dios, y me decía esta persona, no, yo voy a encontrar mi respuesta, voy a encontrar la solución a este problema, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, incluso le comenté, bueno, o sea, pero si tú te diste cuenta que tú provocaste este problema y estás en esa situación por tu mismo problemas en tu cuerpo, en tus emociones, en pues todo lo que hay, ¿cómo crees que dentro de ti también está la solución? Entonces, no hay mucho sentido en eso, ¿no? Sí, no, hasta Y a parece veces, ilógico, ¿no? sí, parece ilógico, David. Entonces, ¿cómo es posible? Dices, no, voy a buscar la situación, la resolución dentro de mí mismo. No la vas a encontrar. Así es. Sí, es Entonces, difícil. por eso estamos hablando de esta lección número 2. Ahora bien, en el principio 1 reconocemos que no somos Dios, es lo que acabamos de leer. Tan Ajá. pronto como tomamos este paso, admitimos que no tenemos el poder. Entonces, en el principio 1 es lo que hacemos, tenemos que reconocer que no somos Dios, y tan pronto como hagamos este paso, entonces vamos a admitir que en nosotros no está el poder para salir adelante, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo de este tema como introducción, David, acerca del tema sin poder. Fíjate, Matías, hay mucha gente que cree, o incluso yo era uno de ellos, que creemos que nuestras adicciones, nuestros vicios que hemos arraigado en nuestra vida, que practicamos al día a día, creemos que tenemos el poder de dejarlo en el momento que nosotros queramos. Sí, así es. Creemos que nosotros mismos podemos crear ese poder para decir hasta aquí. Y Así es. no, fíjate que no es así, ese es un gran engaño. Realmente solo eso nos prolonga nuestro sufrimiento. Así Porque es. realmente en nosotros no está el poder, necesitamos un poder supremo, un poder divino, y es el poder de Jesucristo para Así poder es. salir de ello y cambiar nuestra vida. Así es. De hecho, la semana pasada o antepasada me acuerdo que lo mencionamos con Isaí, y yo le decía, cómo los Alcohólicos Anónimos, si alguna vez ustedes han estado en alguno de los pasos de los Alcohólicos Anónimos, esas reuniones, el primer paso de los Alcohólicos Anónimos es ese, el entender que existe un poder superior. Y entonces la agrupación de Alcohólicos Anónimos dice, ponle el nombre que tú quieras. Tu poder superior puede ser el nombre que sea, ¿verdad? Entonces, pues puede ser a lo mejor algún
no sé, alguna pata de conejo que traigas en tu bolsa, algún billete, ¿verdad? O algún recuerdo, alguna imagen, no lo sé. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema alguno para llamar a ese poder superior Jesucristo, Así ¿verdad? es. Como Lo lo que hemos acabas de decir. experimentado en nuestras vidas. Así es, así es. Hemos visto. Entonces, cuando ahorita hablabas del sin poder, o sea, ahorita me acordé, David, de lo que decías, de cómo hay personas hoy en día que dicen, cuando yo quiera, dejo el cigarro, Así ¿verdad? es. ¿Se ha escuchado eso, David? Sí, sí, sí lo he escuchado. Sí lo he Muchas veces, escuchado. ¿verdad? Cuando, De- o- cuando, es más, para el fin de año, si yo me propongo dejar el cigarro, lo dejo. no Y te dejo. digo, es una gran mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, así es. Y otros dicen, no, cuando quiera dejo el vicio, dejo la cerveza, etcétera, lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que nosotros no existe el poder para solucionar ese problema, esa adicción, ese problema, esa dificultad que tú estás presentando, una amargura, ira, enojo, etcétera. Por eso, como introducción, vamos a ver cuatro acciones. Cuatro acciones, dos cosas que debemos dejar de hacer y dos cosas que necesitamos comenzar a hacer. Dos cosas que debemos dejar de hacer, pero también dos cosas que necesitamos comenzar a hacer. Y la primera es la siguiente. Número uno, necesitas dejar de negar el dolor. Necesitas dejar de negar el dolor, negar de que tienes un dolor, que estás provocando un dolor. Y muchas veces hoy en día la gente dice, no, no, yo no tengo ningún problema. El problema es mi mujer, que siempre está detrás de mí y me está regañando, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. El problema son toda esa gente, mi papá, mi mamá, que siempre me están diciendo, es que tienes que cambiar eso, tienes que cambiar lo otro. Entonces, pero internamente estás provocando un dolor porque simplemente la negación es eso. O sea, están negando que no tienes un problema con el vicio, con las adicciones, con el sexo, con la amargura, con la ira, con la violencia, etcétera. Entonces, la semana pasada vimos eso, 6 efectos negativos de eso es que es cuando estamos lidiando con la negación, nos incapacita nuestros sentimientos, perdemos energía porque siempre estás buscando cómo tapar, ¿verdad? Lo malo, perdemos energía, impide nuestro crecimiento, o sea, obviamente profesional, de madurez, pero también nos separa de Dios. Una negación también te aleja de relaciones, porque cuántas personas por negar que tienen un problema, ya su familia se aislaron de su familia, ya se aislaron de sus hijos, además ya perdieron el trabajo y van a perder otro. Entonces, todas estas acciones necesitamos empezarlas a dejar de hacer si realmente estamos dispuestos a entender que nosotros no está el poder para seguir adelante, ¿no? Entonces, número dos, hay un salmo, dice, ten piedad de mí, oh Señor, Salmo 6, 2 al 3, porque soy débil. Tenemos que reconocer eso, somos débiles. Sáname, pues mi cuerpo está enfermo y estoy desconcertado y ¿cómo más? Y turbado. Y turbado. Ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Cuando hay negación no podemos ver eso, pero cuando vencemos la negación le estamos diciendo al Señor, ¿sabes? Me pongo de rodillas y dice, sáname, Señor. Mi cuerpo está enfermo y turbado. La siguiente, David, ¿cuál es? Sí, y muy importante en este punto anterior, Matías, fíjate que las personas que están pasando por esta situación difícil, no solamente provocan dolor a su alrededor, sino el dolor que se están provocando a sí mismo, ¿no? Sí, Se está haciendo una concha que después, pues no, va a dejar de ser una concha y se va a quebrar y vamos a caer al fondo, ¿no? sí, Entonces vamos con el número 2. Esta acción que debemos realizar es dejar de jugar a ser Dios, reconocer nosotros mismos que no somos Dios, que no tenemos, que estamos sin poder. sí, Dice, ¿usted va a servir a Dios o servirse a usted mismo? La verdad es que no se puede servir a dos señores. La palabra de Dios dice de esta manera. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará al uno y despreciará o apreciará a uno y despreciará al otro. O sea, no se puede servir a dos señores. Tenemos que reconocer que nosotros somos débiles, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que nuestra naturaleza no, no tiene tendencia a hacer lo bueno. Entonces, reconocer el único que tiene el poder y el poder supremo, pues es Dios, ¿no? Quien puede cambiar nuestras vidas. así es. Y hay dos trabajos aquí, David. O sea, un trabajo es el de Dios y otro es el mío, ¿no? O sea, hemos intentado hacer el trabajo del Señor y no podemos. O sea, no podemos. O sea, hay cosas que solamente Dios va a hacer.
Dios va a ayudarte en tu vida, en tu adicción, en tu problema, en la ira que estás batallando con la violencia, no tienes dominio propio. Es algo que Dios va a hacer, pero también hay algo que tú necesitas hacer, que yo necesito hacer, que está de mi lado. ¿Cuál es? Pues empezar a reconocer que no soy Dios, ¿verdad? Empezar a reconocer que tengo que trabajar con áreas en mi vida. David, muchas veces escuchamos de la gente, la que tiene que cambiar es la esposa, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos con algunas personas y están pues dificultades y todo, como que siempre es, no, la mala es la otra, ¿verdad? O el malo es el otro. Y a veces nosotros no. Entonces, tenemos que, esa es nuestra parte es, reconozco que tengo que trabajar en mi vida, reconozco que tengo que hacer mi parte. Sí, cuando nuestro yo mismo está fuera de control, todos los intentos de controlarlos a nosotros mismos y controlar a alguien más, pues fallarán, porque realmente los que tenemos que cambiar a veces somos empezar por nosotros. De hecho, nuestro intento por controlarnos a nosotros mismos y a otro es lo que nos acarrea problemas. Así es. En primer lugar, Dios tiene que ser el que debe de tener el control de nuestras vidas siempre. Amén. Así es. El que Así es. siempre tiene que tener el control de nuestra vida. La siguiente, tercera cosa, lo que tenemos que comenzar a hacer, una incapacidad de control. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y nuestro empeño en hacer las cosas por nuestra cuenta. O sea, no lo hagas en la carne, ¿verdad? Muchas veces ha pasado, David, que la gente dice, como lo que acabamos de decir al inicio, ¿verdad? No, cuando quiero lo dejo. ¿Sabes qué está pasando? Lo estás haciendo en tu carne. En Cuando nuestro quiera dejo el propio. cigarro, cuando quiera dejo las drogas, cuando quiera dejo de ver pornografía. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Y lo estás haciendo más grande. Sí, es cierto. Entonces, Estás cuando dejando que crezca. lo estás dejando que crezca, así es. Entonces, necesitamos admitir que no tenemos el poder y debemos volver nuestras vidas a Dios. Así es. Y ese es nuestro enfoque que debemos de tener hacia Dios, porque por más que estás lidiando y creyendo, está en mí, yo lo voy a solucionar, no estás dejando que Dios trabaje en tu vida. Mira un versículo, Mateo 19:26, para los hombres eso es imposible. Y verdad, David, mucha gente nos dice, oye, es que no, es imposible, que yo cambie, es imposible. Es Sí, así es. imposible que cambie mi esposa, es imposible que cambie la amargura, es imposible que quite la ira. Muchos dirán, no puedo. O sea, ¿para qué le intento? Así es. Pero inténtalo, porque para Dios, ¿todo es qué? Todo es posible. Todo, Todo es posible. todo es posible, ¿no? Sí, Y tenemos que reconocer que Dios es quien puede transformar nuestras vidas. así No es. solo aplicar este versículo para cuando necesitamos algo y le pedimos a Dios, ¿no? Sino Sí, también reconocer que para Dios es posible el que cambie nuestras vidas. así es. Yo era una de esas personas, Matías, que llegué a decirle a mi esposa, no, no es posible que yo cambie. No es posible que yo salga de este vicio. No, no es posible. Ya no hay nada más que hacer. Y sin embargo, cuando reconocemos que no tenemos el poder y dejamos hacer el trabajo a Dios, Dios Sí. transforma nuestras vidas. Y es posible, claro que sí. Que este versículo es muy cierto, muy poderoso cuando se aplica en la vida de una persona transformada. Sí, y de verdad a veces, o sea, yo creo, y lo que acabas de decir es muy cierto, como a veces, o sea, ya nos hacemos parte del pecado, ¿verdad? Porque ya está con nosotros ese pecado, ¿no? Y no lo queremos dejar, nos encanta tanto que no lo queremos dejar. Pero cuando llega un punto que nos enfrentamos a la realidad y si Dios nos dice, tienes que dejarlo, ¿verdad? Porque ya tenemos años y años viviendo con un estilo de vida así. Por eso seguramente puede hacerse que sea imposible, pero no lo es. No lo Hasta es. cierto punto llega un momento en el que esa adicción o esa mala práctica en tu vida se vuelve algo cómodo, Sí, pero no es para nada cómodo, te acarrea problemas muy graves más adelante. así es. Sí, y no, yo sé lo que dices, o sea, yo también entiendo eso lo que dices, David, porque yo me acuerdo, y no sé, lo he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando alguien me habló de Dios la primera vez, yo le dije, mira, si Dios va a cambiar mi vida como lo estoy viviendo, yo lo necesito. Y yo me Así di es. cuenta que yo no podía, que en mí no estaba la fuerza. Yo veía, David, que mi vida iba de menos a más, o sea, iba de pecando en pecando y siempre, sabes, David, que el pecado siempre te quiere más y quiere más de ti.
Entonces yo me di cuenta que en mí no estaba el poder para quitar esa área en mi vida que sabía que estaba mal. Y Así es. luché con eso, luché mucho con eso, hasta que alguien, qué bueno que alguien me habló, me acercó a Dios y me dijo, y yo le dije eso, si Él va a cambiar mi vida como la estoy viviendo, yo necesito la ayuda del Señor. Así Entonces, es. seguramente que tú no estás escuchando y estás padeciendo una situación así, acércate a Dios. A lo mejor has probado tantas cosas, David. Hay tantos ejemplos, ¿no, David? O sea, a lo mejor tienes que tomar este engüento, tienes que alguien que te tenga que barrer para que se te quite la ira, o un huevo, ¿verdad? Para que se te olviden todas esas mala suerte, ¿verdad? Desde pequeña, etcétera. Tantas cosas que la gente hoy en día inventa. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? Así ¿Por qué no es. te acercas a Dios y le dices, Señor, yo te necesito, o sea, ayúdame, mi vida es incontrolable, no puedo manejarla? Así es. A mí Sí, me o comenzamos, Matías, a ya no juntarnos con las mismas amistades, porque supuestamente las amistades son las que nos acarrean y nos llevan por ese camino. Pero no, o sea, tarde o temprano te vas a encontrar a alguien a la vuelta de la esquina y va a volver a hacer lo mismo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, definitivamente. yes. La La cuarta, segunda, la cuarta acción que debemos de hacer es comenzar a admitir que nuestras vidas se volvieron incontrolables, ¿sí? Que ya estamos fuera de control y que eso puede ir creciendo a ajá, tal grado que después caigamos en un hoyo más profundo. Todas las áreas de nuestras vidas han llegado a ser incontrolables, dice esta cuarta acción. La única razón por la que consideramos que hay algo mal o que necesitamos hablar con alguien o que necesitamos de este paso es porque al fin podemos admitir que en alguna área o en todas las áreas de nuestras vidas han llegado a ser incontrolables. Luego de admitirlo es que usted se da cuenta que está fuera de control y que no tiene el poder de salir de ahí por sí solo. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 40:12, de no ser así, perezco, dice el salmista David, porque problemas demasiado grandes se amontonan sobre mi cabeza, me han alcanzado mis incontables pecados y siento vergüenza de alzar la vista. No sé si alguna vez, Matías, has llegado a experimentar o alguien te ha platicado, siento como que una nube negra está arriba de mí todos los días. sí, Bueno, pues esa nube negra donde a veces no queremos ni levantar la cabeza, es todo ese pecado que estamos cargando sobre nosotros y Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. así es, así es. Sí, sí, David, sí lo he sentido. O sea, sé lo que dices porque, eh, pues, antes de alguna vez acercarme al Señor, o sea, tenía una gran cantidad de peso, ¿verdad? Bueno, lo disfrutabas finalmente el pecado, ¿verdad, David? O sea, te agradaba, ¿verdad? Y Entre comillas, ¿no? te gustaba, ¿verdad? Pero sabías que eso era, dice, mis numerosísimas y mis incontables pecados. O sea, cuando llega un punto que te llega al 20 y dices, ¿sabes qué? Esto está mal. Y Así por es. eso Dios dice en su palabra que Él puso su ley en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, ya ahí es donde el punto donde tú sabes, es malo robar, es malo mentir, es malo adulterar, es malo desear a la mujer del prójimo, etcétera. Entonces, desde ahí ya sabes tú que está mal, ¿no? Entonces, como lo acabas de decir, dice, siento vergüenza de alzar la vista. Yo me pregunto por qué Adán y Eva sintieron vergüenza, ¿te acuerdas, David? Por su pecado de desobediencia. Así Y es. el pecado es lo que causa vergüenza, Sí, porque recordemos que Satanás es el acusador de este mundo, ¿no? sí. Entonces, él siempre nos va a acusar de lo que hemos hecho. Entonces, tenemos que recordar algo, solo si su dolor es más grande que su temor, usted está listo para dar honestamente el primer paso. Así Ahí es. hay palabras claves y es que hay que hacerlo de manera honestamente. Cuando el dolor ya ha sido demasiado el que hemos causado a otras personas y a nosotros mismos, entonces será más grande el dolor que nuestro temor y Sí. estaremos listos para dar honestamente el primer paso. Yo creo que cuando lo estábamos revisando el tema, David, a mí me llamó mucho la atención la palabra dolor. Y yo me Así pregunto cuánta gente ha causado dolor a su alrededor, sí, ¿verdad? Casos donde a veces ya los hijos ya no quieren ver al padre o el matrimonio ya se rompió, se disolvió.
A veces en los trabajos hasta has causado dolor, pérdidas económicas, ¿verdad? Cuánto dolor a veces por nuestro no reconocer nuestro pecado, causamos dolor, a lo mejor llegando todo tomados a la casa, borrachos, los niños ven que estás tomado y luego empiezas a golpear a tu esposa o empiezas a drogarte en una esquina y luego vas al centro comercial o a la tienda de conveniencia y robas con una pistola. O sea, cuánto dolor causamos por nuestro pecado. Pero hasta que no lleguemos al punto más bajo, ¿verdad? Y que reconozcamos que el dolor es más grande que nuestro temor, entonces vamos a empezar a actuar, Así ¿verdad? es. Vamos a empezar a reconocer que no tenemos poder para Sí, cambiar. Y a veces pueden ser cosas tan insignificantes que creemos nosotros que así es, como por ejemplo mencionabas desear a la mujer de tu prójimo, no tiene nada que ver, o sea, no estoy físicamente con esa persona, solo es en mi mente, en mi corazón. Recordemos lo que la palabra de Dios dice, que no tiene que ser consumado el acto, sino que desde nuestro corazón, con la intención en nuestro corazón, ya estamos pecando contra Dios. Pero eso, Matías, se vuelve un hábito que después en nuestra mente, en nuestro corazón, va trabajando y maquinando a llegar a hacer otras cosas peores. así Y es. eso causa mucho dolor a otras personas y a nosotros mismos. ¿Cuántas personas, yo me pregunto, hoy en día, cuántos papás, cuántas mamás, tal vez, cuántos hermanos, hay personas que ya ni se les acercan por temor, por miedo, por el dolor que han causado, ya ni siquiera les hablan, ya ni siquiera les dirigen la palabra, Así es. ya, como dicen por ahí, es un cero a la izquierda, por el dolor que han causado, Sí, sí, definitivamente. por Yo un me mal carácter que no han cambiado, tal vez, por violencia que siempre hay en las vidas de esas personas y hasta los conoce uno, no, esa persona ni te le acerques. Entonces, todo eso va creando un ambiente en el cual no tenemos poder para salir de él y vivimos una vida que no es como a Dios le agrada, una vida a medias, tal vez, y a veces ni a medias. así es. Entonces, yo creo que esta es una buena fórmula, ¿no? Solo si tu dolor otra vez es más grande que tu temor, entonces vas a actuar. Si tu dolor si tu dolor no es más, si tu temor es más fuerte que tu dolor, entonces no vas a hacer nada. No, No, es que la gente que va a reconocerme como el adicto, va a reconocerme como aquel que tiene problemas de amargura, de depresión, va a reconocerme aquel que tiene problemas con la ira, con el dominio propio. No, me da pena, ¿verdad? O no lo voy a reconocer, porque si digo que tengo problemas con mi dominio propio, entonces todos van a hacer lo que quiera conmigo, ¿no? Porque voy a querer rehabilitarme. Entonces, pero cuando llega el punto del dolor más alto que el temor, entonces dices, ¿sabes? Estoy causando dolor en todos lados, tengo que hacer algo. ya no te importa mucho lo que la gente diga o que los demás digan de ti. Recordemos, lo mencionabas en un principio, recordemos cuando estábamos en el centro de rehabilitación dando este estudio precisamente a los chavos y veíamos a gente realmente arrepentida. ¿Sí? Escuchábamos testimonios de chavos que realmente estaban pasando por una situación difícil, decían, estoy aquí solo, Sí. mi familia no me quiere ver, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, perdí a mis papás, perdí a mis hermanos, perdí mis amistades, perdí mi trabajo, perdí muchas cosas que la gente, los chavos nos decían. Obviamente había chavos que nada más estaban ahí como de paseo, ¿no? Sí. Pero en esos chavos realmente el dolor aún no llegaba a su capacidad total como para reconocer que ellos mismos no tenían poder y que necesitaban poder de un Dios supremo, de un Dios todopoderoso. Y recuerdas que había testimonios de chavos que yo veía que con corazón humilde, corazón sincero, alababan a Dios y cuántas de esas personas no estoy seguro que ahora están siguiendo a Dios y sus vidas transformadas porque le permitieron a Dios que sus vidas Sí, las transformaran. definitivamente, muy cierto lo que dices. Y me acuerdo mucho ejemplos donde les preguntábamos, oye, acerca de las familias, ¿has causado dolor a tus familias? Y muchos decían con Sí, lágrimas, la mayoría. como tú decías eso, ¿verdad? Sí, mi mamá le hice mucho daño, mi papá pasó esto. Y, o sea, yo no sé, digo, obviamente la palabra dolor es tan pequeña para lo que puede corresponder de lo que hemos hecho en el pasado por no aceptar que tenemos un problema, ¿no?
Pero bueno, no todo está perdido, David. No, no, claro que Gracias a no. Dios por eso. Así es. Tenemos Hay solución. esperanza. Y Hay entonces, solución. por eso vamos a ver, hay solución, así es, David. Por eso vamos a ver un acróstico y se llama Sin Poder. Entonces, este acróstico, cada letra, pues significa significa una frase, qué hacer. Y esto lo llamamos como los ladrones de la serenidad. Vamos a ver estas palabras, son cinco, seis, ocho frases que nos hablan a ti y a mí. ¿Cómo entender eso, verdad? ¿Cómo accionarnos en nuestra vida? ¿Cómo recordar que tenemos un poder mayor, verdad? Entonces, número uno, dice la S, es la soledad, sin poder, soledad, la S, la primera letra. Entonces, la soledad tienes que ver, cuando admites que no tienes poder y comienzas a hacer frente a la realidad, descubrirás que no tienes que estar solo. Entonces, yo te animo donde tú quieras que nos estés escuchando, ya sea aquí en Guadalajara o en otra parte de la República. Yo tengo amigos en otra parte de la República que te pueden ayudar, ¿verdad? Que puedes buscar solución. O sea, yo con esta frase, ¿verdad? Que se llama sin poder, la primera letra es soledad. Tienes que reconocer que no estás solo, amigo, que tú no estás escuchando, no estás solo para lidiar con ese problema que estás teniendo. Más nunca los tuviste. El asunto es que a veces la negación nos aísla, David, nos aísla decir, yo no puedo, no, me voy a aislar, voy a meterme en un mundo irreal diciéndoles que no tengo problemas y como me están molestando, mi esposa me molesta, mi jefe me molesta, mis amigos me molestan, me están diciendo que tengo problemas con esto, que tengo problemas con otro, pues mejor me aíslo. Así Entonces, es. amigo y hermano que nos está escuchando, no está solo. Entonces, al final pondremos nuestros correos para que tú puedas buscar el camino de recuperación. Mira, hay un versículo en Hebreos 13, del 1 al 2, dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No estás solo. Sigándonos, amándonos unos a los Es otros, correcto. ¿no? Involúcrate, mira, estos cursos son cada semana, involúcrate con nosotros, si quieres, o sea, dice, te da pena estar en un grupo y que te vean físicamente, bueno, involúcrate con nosotros, asiste a estas reuniones semanales a las 7 de la noche los sábados, y a lo mejor el día de mañana, si tú estás en Guadalajara, te podemos invitar a un grupo físicamente para reunirnos, animarnos, y pasando ese tiempo, esta pandemia, abrazarnos y salir adelante de nuestros problemas. Dice, involúcrate en tu vecindario, involúcrate con tu iglesia, es más, involúcrate con Cristo, porque no Así estás es. solo, no estás solo en medio de esta dificultad, no estás solo en medio la pornografía. David, la pornografía ha crecido mucho últimamente, David. Mucha Sí, gente se por ha todos ido lados. por todos lados, se aísla y dice, yo aquí solo, aquí voy viendo pornografía, pero tú Etcétera. sabes que eso te está afectando a tu vida, entonces busca ayuda. Entonces, la primera letra es soledad, no Así tienes por qué estar solo. Y la segunda letra, David, es incontables si tan solo. así es, ¿Cuántos incontables si tan solo hubiera hecho caso? así Si es, tan solo hubiera escuchado a aquella persona que se acercó a mí a hablar de Jesucristo, si tan solo hubiera dejado de beber, si tan solo hubiera dejado de tomar, no tendría esta cirrosis, si tan solo hubiera dejado de fumar, no tendría cáncer en los pulmones, si tan solo hubiera dejado de fumar, no tendría este cáncer en la garganta, si tan solo mis amigos se hubieran quedado, si tan solo hubiera dejado de agredir un poco menos a mi esposa, se hubiera quedado en la casa, si tan solo mis hijos se preocuparan por mí, los incontables, si tan solo. O sea, ¿te imaginas, Matías, cuántas personas hay en una cárcel diciendo, si tan solo híjole, no, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello, no estaría en el lugar donde me encuentro? O sí, en un hospital donde si tan solo hubiera hecho caso a mis padres, así si tan es, solo hubiera hecho caso a la palabra de Dios, que es lo más importante, no hubiera pasado esto para estar donde estoy, ¿no? Entonces, hay innumerables, incontables, si tan solo. La palabra de Dios dice en Lucas 12, 2 al 3,
Dice que no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz. Cuando creemos que ya pasó, que nadie se dio cuenta, que nadie nos observó, que nadie nos escuchó, Dios dice en su palabra que todo va a ser revelado. No hay nada oculto, ¿sí? Todo se dará y saldrá a la luz. Entonces, los incontables y tan solo, Matías. Yo quiero agregar algo, dice, pero cuando admitimos que no tenemos, dice, ¿con cuánta renuncia la mente acepta la realidad? O sea, ¿con cuánta renuncia la mente puede creerse otra realidad? Pero cuando admitimos que no tenemos el poder para cambiarlo, comenzamos a caminar en la verdad, en lugar de vivir en la isla de la fantasía, de la racionalización. Entonces, tenemos que enfrentarnos a una realidad, ¿verdad? Si tan solo, está bien, o sea, a lo mejor todavía no has llegado al máximo problema, hasta el fondo de tu problema, de esa adicción, de esa amargura, a lo mejor alguien te fue infiel y no has podido perdonarlo y tienes ira, tienes rencor con otra persona, si tan solo, mira, no tienes que llegar hasta el fondo, ¿verdad? O sea, tú puedes ir de camino a la verdad, ¿verdad? En lugar de vivir en una isla de fantasía de que no tienes problemas. Empieza a caminar en la verdad, ¿verdad? Y como conocemos, la verdad es Cristo, ¿no? Y puedes empezar por ahí. Otra cosa, existe una nociva separación de Dios. Nociva separación de Dios en la N. Dice, algunas personas hablan de encontrar a Dios como si Él se perdiera. La separación de Dios puede sentirse real, pero nunca es permanente. Recuerda, Él busca al perdido, Él busca las ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces, no creas que estás solo, no creas que ya Dios se olvidó de mí. Y a veces lo decimos como chiste, David, no sé, hay gente que dice, oye, te invito a la iglesia, te invito a que vayas a escuchar de Dios, y dice, no, cuando vayas se va a quemar la iglesia, ¿no? Y creen que están peleados en contra de Dios, la verdad es que no, o sea, no hay una separación entre ti y Dios, ¿verdad? Sí, a lo mejor pudiera parecer que estás separado, pero esa causa del pecado, ¿no? Sí, así es. Hay un Es versículo. correcto. Y bueno, hay un versículo que dice, estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los temores al presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno. Si me estás escuchando, tú que nos estás viendo y que crees que estás solo en esta pelea, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. O sea, nada. Entonces, Jesús dice que al que me viene a mí, nadie lo podrá arrebatar de su mano, ¿no? Entonces, no es que Dios haya separado, sino que probablemente la negación y el pecado hayan hecho que haya una separación entre tú y Dios. Pero oye, estamos armando un camino para que tú vayas a Él, ¿verdad, David? Así es, y ciertamente la paga del pecado pues es muerte, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, pero en la segunda parte, que es la parte que me encanta a mí de ese versículo, es más la dádiva, más el regalo de Dios. Dios está con los brazos abiertos esperando entregarte ese regalo de vida eterna. Dice, más la dádiva de Dios, más la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado realmente pesa, avergüenza, y a veces creemos que por tantas cosas que hemos hecho malas, que no le agradan a Dios, no podemos acercarnos a Él, pero no es así. Dios está con los brazos abiertos esperando a darnos ese regalo de vida eterna. Así es. Y te fijas, David, cómo Jesús murió en la cruz, pues con los brazos abiertos. Así Entonces, es, tú y y yo, así es. así es. Y tú y yo somos pecadores y decidimos ir a sus brazos para pedir ayuda, ¿no? En nuestras vidas. Siguiente letra de nuestro acróstico es preocupación. No me digas que preocuparse trae algo bueno, lo sé muy bien. Las cosas por las cuales nos preocupamos realmente nunca pasan. La preocupación es una forma de no confiar en Dios, de no tener nuestra plena confianza en Dios. Cuando nos preocupamos demasiado, yo no digo que nos
nos acostemos en un sofá y estemos ahí todo el tiempo y no nos levantemos y no cumplamos con nuestras responsabilidades. No, claro que no. Hay cosas que necesitamos hacer porque nosotros tenemos un trabajo, a Dios le dejamos el otro trabajo, pero a veces cuando nos enfocamos tanto y nos preocupamos de tal manera que dejamos de hacer, de vivir para Dios, de servir a Dios, de vivir una vida en la cual agrada a Dios, cuando nos preocupamos tanto y dejamos de hacer todo eso, es porque realmente no confiamos en Dios y necesitamos dejarle a Dios todos nuestros problemas, necesitamos dejarle a Dios todas nuestras adicciones, nuestras malas prácticas que llevamos en nuestra vida y dejar que Dios actúe, que Dios transforme. Mira, hay un versículo aquí, ¿te acuerdas? Acerca del afán. Así es, dice Mateo 6:34, nos dice, no te afanes por la mañana, que en la mañana está en manos de Dios, confía pues en Él. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y hoy en día, con todo esto que estamos pasando, Matías, este versículo viene muy bien a nuestras vidas, el de no afanarnos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán, dice en otra versión este versículo. Todo está en las manos de Dios, hay que confiar pues en Él. Así es. Oye, David, pero y luego, no sé si te has fijado cómo se ve a veces nuestras preocupaciones internas, cómo se muestran en nuestro cuerpo, ¿verdad? Externo, tanto que hay problemas físicos como la artritis, ¿verdad? Que hay gente que se le enchuecan los huesos a causa de sus problemas internos, ¿verdad? Entonces, ¿qué versículo de refrigerio para muchas o muchos que dependen de medicamento, dependen de alguna, de fumar? ¿Cuántas veces conocemos personas, David, que no toman cuando dejan el cigarro por un tiempo y están hasta temblando, ¿verdad, David? O que no han dejado el vicio del cigarro, el alcohol, y están hasta estresados, ¿verdad? Qué versículo tan refrescante para muchos de ellos, ¿verdad? No te afanes por el mañana está en manos de Dios, confía pues en Él, descansa en Él. Así es. Sí, es correcto. Se refleja en nuestro exterior, en nuestro físico, las preocupaciones. Por eso tenemos que confiar, como dice este versículo, dejarlo en las manos de Dios. Cada día, de hecho, trae su propio afán. Necesitamos una vida de tal manera que agrade a Dios y verás que la vamos a vivir plenamente con Dios. Hasta hay un canto, ¿no, David? Un día a la vez, ¿no? Sí, hay un canto norteño, por cierto. Sí. Bueno, lo tocan con música norteña, ¿no? Pero es excelente, es buen ejemplo para uno que dices, oye, ahí está el versículo, ¿no? O sea, afánate por un día a día, y bueno, ya hoy vencí el cigarro, hoy vencí el alcohol, hoy dejé de ver pornografía, hoy dejé de tener ira con mi familia, hoy no cedí cuidé mi dominio propio, etcétera. Por lo demás, también dice otra letra, la O, nos alejamos del orgullo. Entonces, cuando tú, dice, ahora vemos la letra O, cuando comenzamos a ver que nunca estaremos atrapados por nuestro orgullo, si entiendes que en ti no está el poder. El orgullo lleva a la caída, mientras la humildad acarrea honra. Mira lo que dice este versículo. Proverbios 29-23, el orgullo lleva a la caída, mientras la humildad acarrea honra. O sea, ¿qué te dice este versículo, David? Y a todos que nos están viendo, o sea, el orgullo te va a llevar a la caída. El hecho de no entender, ¿sabes qué? Si tengo un problema, no, a veces, David, y lo platicamos ahorita, para algunas personas reconocer que tienen un problema, eso puede durar un día, David, 2 días, o a veces años enteros reconocer que tienes un problema. El asunto está en ti o en mí. El poder decir, ¿sabes qué? Tengo un problema con una adicción, tengo un problema con alguna mala práctica, algo que del pasado, que mi papá me dijo que era correcto, golpear a mi esposa y maltratarla, y yo lo hago. Entonces, cuando estás batallando con el orgullo, amigo y hermano, donde quiera que nos estés escuchando, eso lleva a la caída, ¿verdad? Entonces, Dios está en contra, ¿verdad? De los soberbios, pero Él da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿te fijas qué diferencia es eso? Hay una fórmula aquí que a mí me gustó y se las compartimos. Ignorancia más poder más orgullo. Mira
ese es igual a una mezcla mortal. Es decir, ignorancia que tienes un problema, ignorancia que no reconoces a Dios en tu vida, ignorancia que no le dices, Dios, ayúdame. Más poder, pues le agregas un poder, decir, pues yo tengo poder porque yo soy el que hablo más fuerte en la casa, ¿verdad? Un poder, te envalentonas, dices, yo creo que está en mí el poder para salir adelante, o yo creo que por el dinero que tengo, etcétera, tengo poder. Entonces, más orgullo, que no reconoces tu problema, que no reconoces que tienes una dificultad, entonces eso es una mezcla mortal, porque te va a llevar al precipicio del pecado, del fango, del dolor, del sufrimiento, cuando estás pasando por esto. Entonces, ignorancia más poder más orgullo, eso es una mezcla mortal. Entonces, cuidado, porque la palabra de Dios dice, el que procura salvar su vida la perderá, y el que la pierde se salvará. Aquel que desea aferrarse a su vida la perderá. En otra versión dice, aquel que desea aferrarse a su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Entonces, no sucumbas ante el poder del orgullo, más bien reconoce, Señor, ponte de rodillas delante de Dios y dice, Señor, yo tengo un problema, y yo sé que a veces es el paso más difícil, reconocer, ir con la esposa, o ir con el esposo, ir con los hijos, ir con alguien que le fallaste, ¿verdad? A causa de ese pecado, de esa situación maligna que hay en nuestras vidas. A veces tarda mucho, pero mira cómo dice Jesús, el que procura salvar su vida, si estás poniendo tu vida de por medio como lo más importante, sabes que va a pasar, la perderá, pero si te desprendes de tu vida, desprendes del poder que tú creías tener, entonces la salvarás. ¿Y qué significa esto? Pues deja tu vida en el Señor. Descansa en el Señor, confía en Él y dile, Señor, yo creo que en ti puedo descansar, no en el vicio, no en el medicamento que te tienes que comprar para dormir, sino más bien descansa en el Señor, pierde tu vida, o sea, perder su vida en el Señor es descansar tu vida en Él. Sí, así es. Fíjate, Matías, que nuestro falso orgullo minimiza nuestra fe y eso nos aleja de Dios cada día, ¿eh? Ajá. Nuestro orgullo, decimos, no tengo necesidad de Dios, yo soy quien soy porque yo lo he hecho y yo puedo y yo necesito y yo, y el orgullo siempre está presente y eso nos aleja completamente de Dios. Y cuando la presencia de Dios es bien recibida en nuestras vidas, no hay lugar para el orgullo y de verdad que vivimos una vida plena, una vida en la que en el primer lugar se lo damos a Dios siempre, cada día, en cada momento, en cada problema, en cada circunstancia, porque problemas seguirán y dificultades y tentaciones incluso, pero si vamos de la mano de Dios, olvidando y quitando el orgullo, el yo puedo, yo sé hacerlo y se lo dejamos a Dios, vamos a vivir una vida diferente. Así es, así es. Pruébala, ¿verdad? Y aquí decimos a todos los que nos están escuchando, pruébala, ¿verdad? Deja que el Así es. Señor obre en tu vida. Así es, correcto. La siguiente letra, Matías, desolación. Abandonamos la desolación. Cuando finalmente admitimos que verdaderamente no tenemos poder, ese sentimiento de vacío en lo profundo de su ser se irá. Ese viento frío que sopla a través de usted se va a ir, se va a retirar, nos va a abandonar. Jesús dijo, mi propósito es dar vida eterna y abundante. Esto lo dice Juan 10:10. Y así es. Si permitimos que Él llene nuestro vacío interior, vamos a sentirnos completamente plenos. Vamos a empezar a dejar de depender de todos esos vicios o malos hábitos que tenemos y vamos a dejar que Dios llene ese vacío, ese espacio. Y le voy a decir algo, querido amigo, que nos está escuchando, que nos está viendo. Dígale a Dios cómo se siente. Así es. Dígale a Dios cómo se siente. Cómo está su ser, cuáles son sus problemas. Igual y no necesita platicárselo a nadie más. Solamente usted y Dios, una relación genuina, verdadera, sincera, honesta delante de Dios. Dígale, Señor, yo me siento así con este problema que tengo desde hace muchos años, o yo me siento así porque he venido practicando esto, que yo sé que es pecado, que no te agrada, que afecta mi vida, que causa dolor no solamente a mí, sino a las personas que están a mi alrededor, y necesito que me ayudes. Dios va a llenar ese vacío, ¿sí? Porque Dios, el propósito de Dios para la vida de cada ser humano es darle vida,
vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida en abundante, dice su palabra, Juan 10:10, vida eterna. Entonces, ese es el propósito de Dios para el ser humano. Y entonces vamos a abandonar la desolación. No sé si quieras agregar algo más, Matías. Así es. Sí, o sea, lo que acabas de comentar al último sí me llama mucho la atención y me puede, porque tú eres importante para él, ¿verdad? Tú, yo, todas las personas que nos están viendo, eres importante para él. Y cuando tú descansas en el Señor y sales de esa desolación donde tú crees que tú vas a poder solucionar tu problema, huyes de esa desolación y te descansas en los brazos del Señor, notarás que lo siguiente es que te estás convirtiendo en una persona menos centrada en ti, sino más centrada en Dios. Y de verdad, David, yo creo que lo hemos visto de muchas maneras. La gente que puede reconocer su necesidad de Dios, puede dejar su vida en Dios, encuentras una paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, pruébalo, inténtalo, dile, Señor, si tú quieres, aunque suene medio curioso, dile, bueno, tú vas a ser otra opción más de mi vida. Para mí es la mejor opción, pero a lo mejor para ti todavía no. Entonces, descansa tu vida en el Señor y vas a probar, como dijo David y como dice su palabra, obviamente, una vida nueva, una vida eterna y una vida abundante, diferente. O sea, ¿tú crees que el Señor nos diseñó para vivir entre adicción a adicción, entre centro de rehabilitación a otro centro de rehabilitación, entre una cárcel y la otra cárcel, entre golpear a los niños y luego golpear a tu familia y luego maltratarte a ti mismo? O sea, ¿tú crees que para eso te diseñó? Eso no es más que una obra del enemigo, porque el enemigo quiere distorsión, quiere destrucción, como dice su palabra en Juan 10:10 también, ¿verdad? El enemigo viene a matar, robar y destruir. Todo eso es obra del enemigo, pero lo de obra de Dios es vida y vida en abundancia, es diferente. Pruébalo de parte del Señor y vas a ver una vida diferente. Entonces, y la E, ya estamos por terminar el acróstico, dejamos de intentar escapar. Cuando entiendes que en ti no está la solución de tu problema del alcoholismo, de la pornografía, de la masturbación compulsiva, cuando entiendes que en ti no está la solución, sino está que vas a pedir ayuda a Dios, entonces dejas de escapar, porque por más estás dejando de escapar, encubriendo el error y encubriendo que tienes un problema, y a veces derrochamos energía, David. Derrochamos energía tratando de decir, no, no es cierto, no, así no fue. Inventamos hasta una verdad paralela en nuestras mentes diciendo, yo no soy el que estoy mal, tú eres la que estás mal, etcétera. Entonces, hasta realmente derrochamos energía por tratar de decirle a la gente que nosotros no estamos mal. Pero entonces, cuando tú le cedes el poder a Dios, dejas de intentar escapar. Dejas de intentar encubrir tu pecado. La palabra de Dios dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Cuando tú te acercas a Dios, pues todas las cosas se van a mostrar como son. Y dejas de inventar excusas, dejamos de inventar razones, dejamos de echarle la culpa a los demás. David, ¿cuántas personas hoy en día siempre están buscando culpables, ¿verdad, David? Pero cuando tú te vas a la luz de la palabra de Dios, entonces te ves como eres. Dios te ve como eres y tú y yo somos pecadores, como todos, ¿verdad? Y todo se hace visible, pero no para que te dé pena, sino de verdad vas a encontrar en Dios una vida diferente, una vida de un amor que de otra manera no lo ibas a encontrar. Sí, deja uno de buscar culpables, ¿no? ¿Sí? Y admite uno que uno es la persona quien tiene que cambiar, quien tiene que ceder el poder a Dios para que nuestra vida sea transformada. Y la verdad es que no estamos, ahorita mencionabas algo muy importante, no estamos diseñados para vivir así. Yo he platicado con personas con alguna adicción, ellos me dicen, no pasa nada, David, si me fumo un cigarrito. Y yo le he dicho, mira, a lo mejor, de momento no pasa nada, pero luego se convierte en una adicción, y luego quieres más, en un hábito, en un vicio, y luego ya andas hasta robando o andas quitando dinero del bolsillo donde no debes para comprar ese vicio. Y se va volviendo así y pasan años y no solamente eso, sino que te perjudica tu salud. Y ese de no pasa nada, si llega a pasar algo muy grave. Y le digo, ¿y sabes por qué?
Digo, porque nosotros no estamos diseñados para eso. Nuestro cuerpo no fue, Dios no lo diseñó para inhalar humo, para, para ingerir bebidas alcohólicas, para ingerir drogas. Nuestro cuerpo no es, o sea, Dios no nos diseñó para eso. Entonces, sí pasa, sí pasa. Cuando algo lo mal usas, por ejemplo, si un cuchillo que no es para, que no tiene uso de martillo, sino como de cuchillo, y lo utilizas como un martillo, ¿qué pasa? Tal vez en los primeros golpes no pase nada, pero después con el tiempo habrá melladuras, habrá cosas Sí. que ya no se pueden reparar tal vez a la luz del poder del hombre, pero a la luz del poder de Dios sí se pueden reparar. Entonces, nuestro cuerpo no está diseñado para eso, es una realidad. Y la última palabra, no sé, si quieres añadir algo más, Matías. Claro, claro, la última palabra es se acaban los resentimientos, ¿verdad? Así es. Sí, se acaban los resentimientos, se comprimen y se les permite que supuren, actúan como un cáncer emocional. Así es, los resentimientos, eso de estar enojado con todo el mundo porque en algún momento una persona se acercó con nosotros y nos dijo, estás mal. Así es. O una persona se acercó con nosotros y nos dijo, oye, es que no lo tienes que hacer así, lo debes de hacer así, ten un poquito más de responsabilidad, y estamos enojados, resentidos y cargamos con todo eso en nuestra espalda, como vemos en la imagen de la mujer cargando esta gran piedra, y se convierten los resentimientos en algo que nos pesa en nuestra vida, nos pesa y es difícil caminar con ello en la vida. Pablo dice en Efesios 4, 26 y 27, la palabra de Dios dice que los resentimientos no deben de durar, el enojo no debe de durar. Dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Necesitamos deshacernos de todo eso, Matías, de los resentimientos que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en esta última palabra del acróstico, sin poder, y deshacernos de esos resentimientos. Y tenemos que reconocer algo, que necesitamos pedir perdón. Así ¿Sí? es. Necesitamos pedir perdón, incluso a personas que a veces ni hemos ofendido, porque a veces, no a veces, sino siempre la persona que pide perdón es la mayor beneficiada, Sí. ¿sí? Porque se libera, porque si Cristo, como dice la palabra de Dios, si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿cuánto más nosotros no vamos a perdonar? Y a Así pedir perdón a los demás, ¿no? es. Sí, y ¿sabes qué, David? Cuando una persona pide perdón a otros, hasta te liberas, David. Es Sí, liberador el sí, perdón. claro. O sea, tú te sientes, o sea, encuentras libertad de cuando uno es una persona, sabes que sí, yo te hice daño cuando llegué borracho, te hice daño porque te robé dinero, te hice daño porque iba a comprar para el vicio, te hice daño porque tengo un problema con la pornografía y estaba viendo otras mujeres y además estaba contigo, te hice daño, pero de verdad empiezas un proceso de liberación, David. Me ha tocado muchos casos de personas que se nos han acercado a nosotros y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esta dificultad que se me está presentando en mi vida. Y yo he visto, David, cómo cuando ellos están hablando y están compartiendo la palabra, ya sea pornografía, ya sea una infidelidad o ya sea algo que saben que está mal, pareciera que su carga se empieza a rebajar de una manera. No digo que la responsabilidad, digo, lo que tú haces tiene una responsabilidad, tenemos Sí, una claro. responsabilidad, pero mínimo rebaja tu problema, decir, me siento mejor, porque lo traía y lo tenía acarreando quién sabe cuánto tiempo, y como no lo podía decir a nadie porque estaba negándolo, pero como segundo me daba pena, me daba vergüenza, pero cuando mi dolor era más grande que mi temor, entonces dije, necesito ayuda. Así es. Sí, Entonces, de verdad, hay liberador. Algunas personas dirán, es que ya falleció esa persona que yo le hice daño. Bueno, delante de Dios, ponte rodillas y dile, Señor, yo pido perdón por este daño que le hice a esta persona. sí, así es. Y sabes que, como dijo David, y vuelvo a recordar, si Dios te perdonó en la cruz, perdónate a ti mismo. David, hay muchas personas hoy en día que batallan para perdonarse a sí mismos, cuando Jesús ya nos perdonó en la cruz hace Así más es. de 1000 años, ¿verdad? Y Sí, así están es. peleando en contra de, es que no me acepto, es que le hice mal, y es que les fallé, y es que no debía haberlo hecho, cuando Jesús nos perdonó. ¿Y sabes qué dijo al final Jesús? Consumado es, al final. Y Así es. terminó Sí, su obra. que la culpa no sea más grande.
que la culpa no sea más grande, Matías, que la culpa no sea lo que nos gane de todo lo malo que hemos hecho. La verdad es que la palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos. Obviamente tiene que haber un cambio trascendental en nuestras vidas, no tenemos que volver a hacer lo mismo, porque entonces no nos estaríamos arrepintiendo si lo volvemos a hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y es muy importante convertir nuestros caminos a Dios, convertir nuestro camino, voltearnos hacia Dios y buscarle ahorita que puede ser hallado. Dice la palabra de Dios que llegará un momento en el que ya no habrá más oportunidad de buscar a Dios, pero hoy en día hay oportunidad aún de buscar a Dios y de permitirle a Él el poder, ese poder supremo que necesitamos cada uno de nosotros para superar cualquiera que fuera nuestro problema. Así es. Entonces, ya para terminar esta transmisión el día de hoy, este programa Celebremos la Recuperación, hablamos de la palabra sin poder. El poder para cambiar solo viene de la gracia de Dios. No Así viene de es. ti mismo, no viene dentro de ti, no tienes que caminar ciertos kilómetros y regresar, no tienes que golpearte tu espalda. Habita en la gracia de Dios. Confía en Él. Esta noche o esta tarde yo les animamos por este medio a salir de su negación. Salir de la negación no es fácil, quitarse la máscara es difícil, pero hay una voz seguramente que te grita, no lo hagas, no es seguro, pero déjame decirte que es seguro, porque en Cristo hay esperanza. Cede tu poder a Dios. Deja de decirle al Señor, en mí está el poder. No. Más bien dile, Señor, ayúdame. Y como vimos la semana pasada o la antepasada, como fin de la lección número 1, vimos el Juan 8:32, Jesús nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Él vino a librar a los oprimidos, a los esclavizados, a dar pues agua al sediento, ¿verdad? A dar vista al ciego, etcétera. Hay tantas cosas que Jesús dice en su palabra que él vino a hacer. Entonces, este es un excelente momento para que el Señor te haga libre del pecado de pornografía, libre de la amargura, como dijimos al inicio, mejor libre de que no has podido perdonar a alguien que abusó de ti cuando estabas pequeño, cuando estabas chico, libre de tus pensamientos iracundos que no has podido solucionar. Es Jesucristo el poder superior. Si admitimos que somos incapaces, impotentes, necesitamos un poder mayor que nosotros para restaurarnos. ¿Y quién es ese poder superior, David? Jesucristo. Así es. Jesucristo y siempre y para toda persona, para todo tipo de persona y todo tipo de problema. Jesucristo es ese poder supremo que te ayuda a salir de ese hoyo, por más profundo que sea, por más negro que se vea. Jesucristo es quien puede ayudarnos, es ese poder supremo que nos puede ayudar a salir de ese lodo cenagoso y nos puede ayudar a vivir una vida plena, una vida feliz, que es para lo que Dios nos puso en esta tierra, para vivir felices, para vivir en armonía, principalmente con Él, cada día. Me llama la atención a mí, David, recuerdo el pasaje donde Pablo decía que había rogado 3 veces que el Señor quitara esa aflicción en su carne, ¿verdad? Ese aguijón en su carne, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Cuando reconocemos que nosotros no hay poder para salir adelante, entonces Él se hace fuerte. Y Él tiene el poder. Entonces, yo quisiera terminar entonces, David, pues, si me permites, con una oración. Claro que sí. Y ya para terminar la transmisión el día de hoy, antes de eso, David, no sé si quieres comentar algo ya como conclusión para ir cerrando el tema del día de hoy, y ya después hacemos la oración y cerramos esta transmisión. ¿Algo que quieras comentar, David? No, solo digo, agregar nada más, hay solución, queridos amigos, hay solución a cualquier problema, a cualquier desolación, a cualquier soledad. Hay solución a esa separación, a esa nociva separación que algunas personas tienen de Dios. Hay solución a esa carga pesada que muchos hoy en día vemos cargando. Hay solución, hay descanso para ellos. Y déjenme decirles algo como un consejo: cuando haya un avance en su vida de mejoramiento, no volteen atrás. Y si voltean atrás, solo volteen a recordar de dónde lo sacó Dios. Y eso les va a ayudar a seguir hacia adelante.
Obviamente las tentaciones siguen, obviamente nuestra carne es carne, somos seres humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa como lo veíamos en un principio, pero Dios siempre, si le damos el poder a Dios absoluto en nuestras vidas, Dios transforma, Dios cambia, Dios regenera, reconstruye nuestras vidas. A veces tenemos una vida que está totalmente deshilachada, totalmente desbaratada. Dios puede transformarla, y cuando hayamos tenido un avance, sigamos así cada día. Esto es encaminarnos cada día y pedirle a Dios sabiduría para sabernos conducir de manera que a Él le agrade. Cuando queramos regresar, solo volteemos nada más a recordar de dónde nos sacó Dios, y eso nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Que Dios les Así es. bendiga. Pues bien, muchas gracias, David. Y ahorita que lo que mencionabas, y ya para cerrar también este tema, yo recuerdo un pasaje donde hablaba la palabra de Dios y decía que los profetas de Baal, ¿no te acuerdas que construyeron un sitio donde iban a presentar unas ofrendas, y Elías estaba ahí en contra, pues diciéndoles, a ver, si tu Dios es Dios, que ese altar se encienda, ¿no? Se Sí, prenda, claro. ¿no? Y si mi Dios es Dios, Dios va a hacer que ese altar se prenda. Entonces estaba una lucha ahí, ¿no? Entonces primero los primeros que tuvieron oportunidad fueron los profetas de Baal, y ellos estuvieron saltando y moviéndose y danzando, e incluso haciéndose daño a sí mismos para hacer que ese sitio de ofrendas viniera fuego del cielo o donde saliera y su ídolo hiciera que se prendiera. Pero no pudieron, no pudieron. Cuando Elías llegó, dice que el sitio ese de las ofrendas, ese lugar donde estaba puesto, donde pues habían presentado ese lugar, estaba derrumbado, estaba caído, estaba deshecho. Y sabes cómo, sabes que, David, así nos encontramos muchas veces antes de llegar hacia Dios. A lo mejor tú que nos estás escuchando, nos encontramos deshechos, derribados, de la peor manera, desanimados, tristes, etcétera. Nos hemos hecho daños a nosotros mismos, hemos hecho daño a la gente alrededor. Pareciera que allá la gente no quiere convivir con nosotros, no quiere nada que ver con nosotros por causa de nuestro pecado. Pero déjame decirte, como hemos dicho, en Cristo hay esperanza. Cuando Elías llegó a ese sitio de ese lugar de las ofrendas, ese lugar donde se estaban presentando esa prueba de ver quién era su Dios, Elías dice que lo restauró. Y sabes que eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, restaurar tu vida, restaurar tu relación con tu familia, restaurar tu relación con tus hijos, restaurar tu relación en el trabajo, con tus amigos, etcétera. Pero lo primero que el Señor quiere hacer es restaurar tu vida con Dios. Por medio de Jesús, tú puedes restaurar tu relación con Dios, el mismo que te creó, porque tú eres una creación de Dios, no vienes del chango, no vienes del mono, eres una creación de Dios, y Dios te creó para algo, no para vivir una vida de amargura, de sufrimiento, de dolor, sino para vivir una vida con Él. Así es. Entonces, quisiera leer este último y ya estamos por terminar. Dice: querido Dios, y si quieres tú puedes leerla conmigo donde quiera que te encuentres. Querido Dios, tu palabra me dice que no puedo sanar mis heridas, complejos y hábitos con solo decir que ya no están ahí. Ayúdame. Partes de mi vida o toda mi vida está descontrolada. Ahora sé que no puedo ayudarme, entre comillas, ayudarme. Parece que mientras más intento hacer lo bueno, más problemas tengo. Señor, dile tú a Dios, quiero salir de mi negación y caminar a la verdad. Oro para que me muestres el camino en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces, ¿qué te parece si oramos, si cerramos este tiempo y luego terminamos la transmisión? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo donde podemos compartir de ti. Este es un programa cristocéntrico y sabemos que Cristo es nuestro poder superior. No nos da vergüenza decirlo, ni tantito, Señor, decir que solamente en Cristo hallamos esperanza y una vida nueva. Señor, donde quiera que esta transmisión se vaya a ver, escuchar, Padre, tú da esperanza a aquella persona que está batallando con la infidelidad, a lo mejor está teniendo problemas con la autoestima, a lo mejor hay personas hoy en día que están siendo infieles y no hay un pecado sexual dentro de su cuerpo que no les
que les impide dejar de hacer eso, Señor. Yo te pido que sanes a aquella persona que está batallando con la pornografía, a aquella persona que está batallando con la ira, con problemas de amarguras del pasado, Señor, aquella persona que necesita un medicamento para dormir, Señor, que entienda que en sí, en ellos y en cada uno de nosotros no está el poder para salir adelante, sino solamente en Cristo. Entonces, donde quiera que tú estés, pon tu vida en el Señor y sabes, Señor, lo que tenemos que hacer. Y yo lo hice, Señor, y yo pido por cada persona que nos está viendo, es que reconozcan que en Jesucristo hay esperanza. Amigo, lo que tú tienes que hacer ahí en tu lugar es pídele perdón al Señor, arrepiéntete, ponte de rodillas delante del Señor y dile, Señor, yo necesito ese poder celestial de lo alto, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en ti y en mí si tú permites que Jesucristo sea tu Salvador. Y el Señor va a sanar tu corazón, va a sanarte de ira, va a sanarte de dolor y sufrimiento. Pídele al Señor que Él sea tu salvador personal. Dilo ahí en tu vida con tus ojos cerrados, Señor, yo necesito que tú seas mi salvador personal, porque en ti hay poder. Sí, en ti, Señor, hay poder para salir adelante. Padre, yo te pongo en tus manos a cada persona que nos está escuchando, Señor, y que realmente pongan en ti esa esperanza. Y no solamente que el día de hoy hagan esta oración, sino que empiecen un camino hacia su recuperación, Señor, para buscarte y obtener una seguridad eterna contigo. Señor, te damos gracias por todo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de David y por cada persona que nos vio o que nos vaya a ver después. Yo bendigo sus vidas y que, Padre, que en ti busquen ese poder superior que les ayude a salir de sus problemas. Gracias por todo y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos terminado. Muchas gracias, David. Gracias a cada uno que nos siguió. ¿Quieres decir algo para terminar? Ya para saludarnos. Pues disfruté mucho esta charla, muy interesante, y nos vemos la próxima, gracias, que pasen buena tarde. Muy bien, David, pues gracias a ti, que Dios te bendiga, y a cada persona que nos ve, les dejamos aquí nos vemos la próxima semana a las 7 igual, vamos a tener un tiempo de testimonios, de preguntas que te van a servir a ti, y ese es nuestro nombre, el nombre de David, el correo de nuestra iglesia, mi correo, el correo de David, lo puedes anotar, puedes mandarnos un correo, pero también nuestro sitio web o Facebook, también nos puedes escribir, acuérdate que no estás solo, y en Cristo estoy esperando. Sí, entonces nos vemos. Muchas gracias, David. Y nos vemos en la siguiente. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.